que tenga el litio. No solamente son de calcio, sino, y a su vez, carbonato cálcico, etcétera, pueden ser de hidratos, que eso no va a ser hiperecogénico o hiperdenso. Pero acá hay un quiste renal, acá hay otro, acá hay una aorta calcificada con una gran dilatación aneurismática que parece complicada, un riñón izquierdo atrófico, seguramente posdiálisis. Esto tiene contraste endovenoso, pero está tardío, porque acá en la pelvis renal se ve el nivel que es el contraste. Pero básicamente noten el cálculo. Por resonancia magnética, esto es una secuencia T2, porque el líquido en la vesícula biliar se ve blanco, o sea, hiperintenso, y que vemos una gran imagen macrolitiásica en el interior de la vesícula biliar. ¿Lo vienen distinguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. Sí, sí. Hay 12 más. Bien. Bueno, miren en resonancia magnética, en el plano coronal, en el plano axial, en distintas secuencias. Esta es una secuencia T2 pura y este es un T2 con FAT-SAT, porque la grasa se pone negra, pero es para identificar todas estas hipointensidades en la vía biliar, no solamente en este paciente pueden acomodarse no solamente en la vesícula biliar, sino en la vía biliar, tanto intra como extrahepática. Esto es vía biliar, intrahepática y extrahepática totalmente dilatada, este es el coledo, pero son numerosas imágenes de litiasis. La resonancia se ve claramente, por tomografía computada también y por ecografía también. Esas son las distintas metodologías que vamos a utilizar para ver cálculos. El más accesible, el más simple, el más a disposición es la ecografía. La ecografía no solamente va a ver los cálculos en la vesícula, sino también en la vía biliar, tanto intra como extrahepática. Entonces, recuerden, hiperecogénicos con sombra acústica posterior en ecografía, hiperdensos en tomografía computada e hipointensos en resonancia magnética. Pueden ser únicos, múltiples. ¿La importancia depende del tamaño de forma proporcional? No, porque muchas veces un cálculo grande está en la vesícula, quieto, no se mueve, en cambio un microlito sí puede ir al conducto intra o extrahepático y ahí obstruir y producir una inflamación. O sea, no es proporcional al tamaño, básicamente. Hay que tratar de ver toda la vía biliar intra y extrahepática para ver si hay algún cálculo que haya migrado. ¿Ok? Bien, ahí estoy admitiendo más. Bien, no me detengo otra vez en esto. Miren, no solamente en esta ecografía, el cálculo que está enclavado en el bacinete, hay que recordar un poco la anatomía, sino también hay que medir el espesor de la pared vesicular. Y obviamente esto va a estar relacionado a los datos clínicos y de laboratorio para que junto con las imágenes digamos que hay un compromiso inflamatorio. Nuevamente, esta es una vista por ecografía en el plano coronal. Me está mirando de frente a la vesícula biliar, estoy acomodado en el hipocondrio derecho, y vemos
esto anecoico, que es la vesícula biliar que está distendida, esa distensión la logramos con el ayuno del paciente, ayuno es ayuno, de líquidos, de sólidos, y vemos no solamente el incremento del espesor de la pared, sino estas imágenes, vuelvo a insistir, hiperecogénicas con sombra acústica posterior que corresponden a cálculos. Entonces, los cálculos más el espesor parietal aumentado más los datos de laboratorio hacen sugerir colecistitis litiásica, porque la colecistitis, o sea, la inflamación de la vesícula biliar puede ser alitiásica por otras causas. ¿Ok? ¿Me siguen, chicos? Sí, perfecto. Profe, creo que hay gente en sala de espera. Recién admití, ¿eh? Ah, sí. Bueno, bien. Seguimos. Miren una típica colecistitis aguda en esta imagen de resonancia magnética con un incremento en forma uniforme, concéntrico, del espesor de la pared vesicular. La vesícula tiene líquido, pero tiene estas imágenes hipointensas que son cálculos. Bien. Miren nuevamente, hay otros signos, además del espesor parietal aumentado, la presencia de cálculos, el contenido biliar, que puede ser más denso por barro biliar, que va a depender de ese grado de intensidad de señal según el contenido biliar, y puede verse, como en este caso en el plano coronal, de esta imagen de resonancia magnética, en secuencia con saturación de grasa, que se ve una pequeña imagen laminar líquida, que es líquido libre perivesicular, que es otro de los datos que sugiere compromiso inflamatorio. Entonces, el tema que estamos abordando es colecistitis litiásica o, como en este caso, miren, la gran distensión de esta vesícula biliar, todo esto es la vesícula biliar, pero no vemos cálculo. Pero bueno, básicamente hay otros signos como el líquido libre, perivesicular, esta gran dilatación, y muchas veces no va a ser manifiesto este incremento en el espesor parietal, pero este es el caso de una colecistitis alitiásica. Me estoy fijando, hay más para admitir. Bien. En esta imagen de tomografía computada, esto tiene contraste no venoso, miren la aorta que tiene contenido hiperdenso, también como la cortical de riñón, como el vaso que tiene su densidad relacionada a la administración de contraste no venoso. Entonces, vesícula biliar marcadamente distendida, y esto lo medimos, seguramente 10 centímetros, y con el líquido. Bien, miren, otro caso, también en tomografía computada, donde se ve claramente este incremento en el espesor parietal en forma uniforme, pero tampoco vemos ningún cálculo. Entonces, esto es una inflamación, una colecistitis, pero alitiásica. Bien, bueno, noten acá, esto vuelvo a insistir para los nuevos que entraron, que no nos vamos a detener en otros conceptos, sino vamos a tratar de, por más que esté escrito el título, que estén indicados en algunas con flechas y en cada imagen, en la explicación abajo, miren y presten atención, estamos en el hipocondrio derecho, estos son dos imágenes, una en el plano coronal y otra en el plano axial, en resonancia magnética, en topografía subhepática, en el lecho vesicular, y vemos a esta estructura que corresponde a la vesícula biliar, pero a diferencia de las anteriores, miren,
los bordes, los contornos, estas especies de saculaciones que están presentando, además de este aumento en forma concéntrica, uniforme e irregular de la vesícula biliar, esto me está indicando algún grado de debilidad en la pared por una incipiente o un esbozo de perforación vesicular. Ojo con esto, porque son casos de que muchas veces pacientes con una clínica que no muy florida o subdiagnosticada y que van modificando estructuralmente a la vesícula biliar, y puede esto, obviamente, una vez que se perfore todo este líquido, contaminar lo que es la cavidad abdominal y traer seguramente un proceso inflamatorio más generalizado. La flecha que está indicando, noten acá, que esto, ¿qué densidad tiene acá? ¿De qué color es? A ver, alguien que me diga. Lo negro sería hipodenso. Hipodenso, exactamente. ¿Y esa hipodensidad es parecida a la grasa o es más negro? No, es más negro. Es más negro. Deben un segundito. ¿No es una densidad aire eso? ¿O similar al aire? Totalmente. Sí, tiene densidad similar al aire, y esto está proyectado en lo que sería el espesor parietal de la vesícula biliar. Este es el hígado, este es el lecho vesicular, y corresponde a una colecistitis enfisematosa. Esto es gas, gérmenes que producen gas, ¿no? Esto claramente tiene una complicación y un tratamiento distinto a una colecistitis habitual. Bien. Bueno, acá miren en esta ecografía focalizada, también en el hipocondrio derecho. Cuando ustedes vean una ecografía y no tienen claramente un órgano familiar, que les resulte familiar, ustedes siempre tienen que preguntar dónde está apoyado el traductor, ¿no? Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, región hipogástrica, pelvis, epigástrica, etc. Entonces, estamos en el hipocondrio derecho, vemos una estructura sacular que no está totalmente distendida, al contrario, tiene una especie de lobulación, de contorno, está contraída. Estos pacientes, vuelvo a insistir, hay que ver el tipo de ayuno que tiene, porque todo, sí, estuve en ayuno y resulta que, no sé, estuvo una hora tomando mate, y eso no es ayuno. Y destacamos en el interior una imagen hiperecogénica, nuevamente con la sombra acústica posterior, y reitero para los que llegaron tarde, que esta hiperecogenicidad o esta hiperdensidad, según la metodología que estamos hablando, va a depender del grado de concentración de carbonato cálcico que tenga, porque otros cálculos pueden ser datos de urato monosódico o de otros componentes, y no siempre van a ser hiperecogénicos o hiperdensos. Y vemos a su vez en esta imagen el espesor parietal aumentado. Estamos hablando en un paciente con un contexto clínico de una colecistitis crónica. Bueno, miren esto y quiero que alguien me describa esta imagen. Quiero que me describa esta imagen de la ecografía. Estoy nuevamente ubicado en hipocondrio derecho. A ver, ¿quién me describe esto que está marcado con cursores? ¿Cuál sería la terminología que usaríamos para describir esto?
Vamos. Por ejemplo, Pamela, ahí. Pamela Suárez, a ver, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué sería? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Esta. ¿Ves el cursor? Sí, sí. Bien, es Bueno, la... Sí. te sería escucho. una ecografía que los 4 cursores estarían marcando una imagen neoplásica, no, una forma neoplásica. Bueno, está bien. Bueno, antes de decir neoplásica, quiero todo un protocolo de descripción, ¿no? Porque si no se pega con el diagnóstico, todo lo anterior se invalida. O sea, me gustaría que describas la imagen para después decir si te parece o no una, como dice el título y como está descrito abajo. Pero bueno, no hagamos un ejercicio, básicamente. A ver, Es una imagen hipoecoica, sí, de apariencia sólida o maciza, no homogénea, eh, y no sabría qué más decir. bueno, está bien, está bien, ¿eh? Está bien. Estamos hablando de vesícula biliar, estamos hablando de una ecografía en el hipocondrio derecho, entonces está bien decir que es una imagen en topografía del lecho vesicular, que, como bien decís, aparentemente sólida, de contornos acá, bien definidos, irregulares, heteromorfos irregulares, pero bien definidos, los puedo definir claramente, y la ecoestructura es realmente heterogénea. Heterogénea. Y miren, en tomografía computada también tiene un gran componente sólido, poco contenido líquido interno, con algunas áreas o de necrosis o de calcificación puede llegar a tener. Esta es una neoplasia. Básicamente lo que quiero demostrar en estas imágenes es la gran diferencia de ver una vesícula biliar bien distendida, con contenido líquido, en forma piriforme, como tal cual la tiene, a esto que tanto ecográficamente como por tomografía computada con contraste endovenoso es algo sólido, no dejó de ser esa imagen anecoica de la vesícula biliar. Entonces, no nos olvidemos del cáncer de vesícula biliar. Esta entidad es, no sé por los motivos por el cual es muy frecuente en el norte argentino, tendrá que ver, estimo que por la dieta, no sé si la latitud o sea, pero es algo, es una patología no muy frecuente acá, pero sí muy frecuente en el norte argentino. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta para los que entraron un poquito más tarde? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, cómo no. Respecto a la ecografía que estábamos viendo recién, ¿usted cómo describiría, o sea, en situación, por ejemplo, de final, cómo describiríamos bien esa ecografía para que quede bien conforme la respuesta? ¿Cómo la describí? ¿Querés que la repita? ¿Puedes, por decirlo bien, para que me quede un ejemplo bien claro? Sí, sí, sí. ¿Esta ecografía? Sí, por favor. Sí. En topografía del lecho vesicular veo una imagen bien definida, de contornos irregulares, heterogénea, aparentemente sólida, con algunas hiperecogenicidades en su interior, probablemente cálcicas. De la que sugiere valor con mayores estudios. Puedo decir un diagnóstico, ya lo sé, ¿no? Básicamente, está todo dicho, ¿no? Pero esa es la descripción. Perfecto, gracias, profe. No, por favor. Imagen muy planonuclear por una fibra que podría corresponder a una neuropatía. Bien, esta sería, para los que llegaron tarde, una imagen correspondiente a la vesícula biliar que tiene numerosas hiperecogenicidades puntiformes con sombra acústica posterior por microlitiasis múltiple. La imagen esta
tiene una imagen hipercogénica de tanto por tanto con sombra acústica posterior en una vesícula biliar, y esto es cálculo. Por tomografía computada se ve hiperdensa. Por resonancia magnética, macro, lito, hipointenso de tanto por tanto, próxima al bacinete de la vesícula biliar. Muchos litos en la vía biliar, intra y extrahepática en un colidoco dilatado, 3 centímetros. Y ya cuando hablamos de inflamación, agregamos el aumento del espesor parietal en caso de que sea una colecititis litiásica, porque tiene un cálculo, muchos cálculos con pared aumentada, inclusive puede haber un poquito de líquido perivesicular. Miren en resonancia el incremento en el espesor de la pared en otra colecititis litiásica. Nuevamente con el líquido perivesicular, que esta intensidad de señal va a variar según el contenido del biliar. Y miren en esta, totalmente distendida, dilatada, sin manifestar un engrosamiento parietal, pero sí líquido libre en esta colecititis sin cálculos, alitiásica. Otra vez, pero en distinto plano, en un plano axial, en tomografía computada, con este incremento concéntrico en el espesor parietal. Perfecto. ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. ¿Me vuelvo a fijar a ver si hay más? No, ya no hay más para admitir. Bien. Perfecto. Entonces, bien. Bueno, nuevamente para la parte de la vía biliar y vesícula, que es lo que acabamos de ver, muy escuetamente, con 2 entidades o 3. Lo mismo pasa por el hígado, porque en realidad vamos a estudiar hígado, vía biliar y páncreas con las mismas metodologías, alguna con algún complemento más, otra con otro, pero empezamos desde lo más accesible a lo más complejo. Ahí alguien más se anotó al ingreso. Entonces pasamos por la ecografía, tomografía computada, resonancia magnética. En ese grado de complejidad. Y acá hay imágenes que compartimos. Ecografía, tomografía computada y resonancia magnética, están muy buenas estas, donde vamos a topografiar a las distintas imágenes que consideramos patológicas en un segmento o en otro. ¿Para qué es importante? Bueno, tiene mucha trascendencia porque a la hora de nosotros controlar una imagen, debemos estar seguros de que estamos controlando la imagen X que vimos en un estudio similar o no previo. Entonces, por ejemplo, si tiene un paciente con metástasis y tenemos 1 o 2 imágenes patológicas en X segmento, nosotros tenemos que decir, bueno, la que está en el segmento 8 mide tanto por tanto, en el próximo control. La del segmento 8 mide tanto por tanto. Y entonces, si yo no sé topografiar o me confundo en topografiar una lesión, bueno, queda la duda a ver si esta es una nueva lesión, si este tratamiento está bien o no, si esto hay una progresión de la entidad de la enfermedad o no. Entonces, en eso radica la importancia. En topografiar con los distintos métodos a lo que es la glándula hepática, sabiendo que hay un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y todos los segmentos, y poderlos describir y medir en cada metodología. No siempre vamos a tener la suerte de comparar misma metodología. Muchas veces el paciente viene con una
tomografía computada y nosotros estamos haciendo una resonancia magnética y bueno, tenemos que ubicarlas y poderlas medir y comparar. Esto claramente lo pueden consultar en la bibliografía, esto es un esquema de todas las áreas del. Nuevamente su relación de la viabilidad intrahepática con lo que sería la glándula pancreática, que es otro de los temas que vamos a tocar. Si es que llegamos. Bien, ya hablamos un poco de las metodologías. Recuerden y tengan en cuenta para la descripción siempre de explayarse lo más que pueden. Si es tomografía computada, si es con o sin contraste endovenoso, si es resonancia magnética, si es con o sin contraste, y en qué secuencia, sobre todo, en resonancia magnética. Esta imagen de descripción, vamos a hablar de algunas de las distintas patologías que afectan al hígado. Esta descripción es para todos los órganos del cuerpo, es imagen anecoica, bien definida. Estamos hablando de ecografía. Imagen anecoica, bien definida, redondeada o no, de tanto por tanto, es una imagen quística. Anecoica, anecoica. No hipoecoica, es anecoica. Anecoica es negro. Hipoecoico es gris. Hiperecoico es más blanco. Y en este grado de tintes de grises. Hay todos más en la sala de espera, yo no puedo creer, ¿no? A las 2 menos 20, todavía en la sala de espera. Bien, entonces, vuelvo a insistir, hipocondrio derecho. Si yo no sé qué es hipocondrio derecho, y puedo decir que es hígado, no es hígado, puede ser vaso, o sea, entonces tengo que cerciorarme de en qué topografía del abdomen estoy. Ok, ¿quedó claro esto? Imagen anecoica, bien definida, con forma redondeada en este caso, es una imagen quística. Estos quistes pueden ser hallazgos totales en un rastreo ecográfico de rutina. Yo voy, no sé, al cardiólogo, y el cardiólogo te hace cantidad de estudios, y entre ellos una ecografía de abdomen. Y bueno, una imagen que puede ser un hallazgo totalmente que no necesariamente tiene que traer algún tipo de síntoma, puede ser único o múltiple, y miren cuál sería la descripción. A ver, por ejemplo, alguien que me describa esta imagen que está escrito ahí, igual quiero que lo familiaricen, lo utilicen. ¿Cómo describiría a esta imagen? Alguien, vamos. A ver, Facundo Patterson. Bueno, a ver, para empezar tenemos el estudio que sería una tomografía computada que está en una ventana de parénquima, en donde Bien. podemos en la zona hepática. Sin contraste, con contraste o sin contraste, porque ya que hablaste de la metodología. Sin contraste también. ¿Sí? Sin contraste, discúlpame. ¿Sin contraste oral, endovenoso o ambas? Ambas. No tiene Bien. ni contraste oral ni endovenoso. ¿Y el oral cómo lo identificás? Y porque veríamos dentro de lo que sería la vía oral unas imágenes bien hiperdensas. ¿No? Perfecto. Bueno, y dentro de la zona hepática veríamos ¿está bien decirle lesión o vemos una? Sí, está bien, sí. Sí, lesión o imagen. Okay. Una imagen hipodensa con forma de poroto redondeada. Bien. En qué parte, en qué región hepática sería, pero.
Pero lo importante, muy bien, Facundo, lo importante es toda esta descripción que hiciste, que tiene un contorno lobulado. Otra cuestión es que yo tengo que decir que esta imagen no realza con el contraste endovenoso. Esto es lo característico de una imagen quística. Lo otro, por ecografía, porque no tengo realce, o sea, si quiero le pongo el Doppler color y no va a tener vascularización con Doppler color en la ecografía. En tomografía computada, esa imagen hipodensa, sin realce con el contraste endovenoso, me está indicando que es un quiste simple. Perfecto. Entonces, añado ese concepto de que no realza con el contraste. Miren en resonancia magnética, en distintas secuencias, con contraste endovenoso, vemos en secuencia T1 van a ser hipo, en secuencia T2, en cualquiera de las variables de secuencia T2, van a ser hiperintensas. Y, vuelvo a insistir, no realzan con el contraste endovenoso. Quistes simples. Uno, múltiples, etc. Bueno, y acá yo básicamente simplemente le voy a mostrar algunas entidades. Que esto tiene mucho que ver la dinámica con que se va a estudiar la lesión X, no solamente por tomografía computada, sino por resonancia magnética, y que hay distintos patrones de realce en el tiempo y de lo que se llama lavado del contraste, o sea, cómo esta lesión capta el contraste y deja de captarlo o persiste. Una lesión nodular puede realzar en forma intensa en las primeras fases. Recordemos los tipos de fases que hay: una fase parenquimatosa, una fase de excreción, una fase intermedia. Esto es en el tiempo, tiene que ver con un tiempo, vuelvo a insistir, entre que se inyecta el contraste y en que se toma la imagen de esa lesión. Entonces, ¿cómo va a variar en relación a este nódulo? ¿Cómo realza? Bueno, sirve eso, tanto en tomografía computada como en resonancia magnética, para hacer los diagnósticos diferenciales. Porque hay entidades que son muy parecidas, algunos tienen una cicatriz central, otras no lo tienen, otras tienen un lavado, o sea, una pérdida del contraste en forma más tardía, otra en forma más breve. Entonces, esas características imagenológicas van a determinar que esta patología sea o no sea determinada entidad. Les muestro algunas de estas patologías. No hay que olvidarse de tomar las medidas de cada lesión y de topografiarlas, ¿no? Y decir si son algo bien definido, algo irregular o no. Esto es una hiperplasia nodular. Miren el tamaño de esta lesión, que tiene no cambia tanto la intensidad de señal en esta secuencia, que es una secuencia de saturación de grasa, pero pueden diferenciarla. En otras secuencias sí tienen diferenciación, y hay otra secuencia que se utiliza mucho, que es sobre todo en cerebro, en hígado, también en áreas de músculo esquelético, etc., es la difusión, donde nos va a permitir determinar el grado de traslación de las moléculas de agua, que hace que esta lesión restrinja o no restrinja. Pero no quiero confundirlos mucho. Esto no pretendo que sepamos el diagnóstico correcto. Sí, es importante la descripción y poder identificar este tipo de lesiones.
¿Cómo se puede distinguir la hiperplasia nodular focal, por ejemplo, de una neoplasia maligna, de un carcinoma? Bueno, básicamente, inicialmente, la hiperplasia nodular focal va a ser, como bien lo dice la descripción, es una imagen nodular focal, bien definida. ¿Un cáncer lo puede ser? Sí, lo puede ser, pero generalmente va a tener los bordes un poco más anfractuosos, más irregulares y quizás menos definidos. Esa es una de las características. Y después hay que, obviamente, ver las formas de realce que tiene y también cómo es la evolución de este paciente y en base a los antecedentes. Hay algunas cuestiones puntuales que te hacen pensar en una u otra entidad y la imagen obviamente que va a ser también importante. Muchas veces, en algunas situaciones, se requiere la punción biopsia para diferenciarlo. Pero una, y creo que es lo más importante, es esta, en cuanto a la definición de esta imagen. Esta es una ecografía hecha con un traductor de superficie, donde tiene mejor resolución la parte superficial del hígado, y miren estas nodularidades. En este caso son nódulos de regeneración, pero básicamente permiten poderlos identificar. Nosotros con una ecografía no siempre vamos a llegar al diagnóstico. No siempre vamos. Sí vamos a decir si es un quiste simple, si es un quiste hiatídico. Según el tipo de quiste hiatídico podemos o no pensarlo, tenemos que tener antecedente. En estos tipos de nódulos, y vamos a ver nódulos, pero siempre de esta metodología de menor complejidad vamos a pasar a otra, ya sea tomografía o resonancia magnética, porque no vamos a hacer la totalidad de los diagnósticos con esta metodología. Para las lesiones hepáticas es muy importante el estudio dinámico, ¿no? El estudio con contraste endovenoso. Bueno, tomografía computada con contraste oral y endovenoso, no tener el contraste oral como lo decía su compañero. Miden la arteria aorta como toma contraste también, inclusive la cortical de los riñones, y vemos estas que también corresponden a nódulos de regeneración, que son lesiones focales bien definidas de realce nodular. Les estoy mostrando entidades, Bien. Bueno, miren qué difícil decir esto con esta denominación, con este diagnóstico, ¿no? Realmente no es fácil, hay que estudiarlo puntualmente a cada paciente, cada imagen, cada metodología y los antecedentes, porque miren acá, está totalmente heterogénea, de bordes irregulares, lobulados, áreas más hipodensas, áreas de gran realce, y bueno, hasta a mí me da miedo decir que es un adenoma y no pecar, y no decir que esto puede llegar a ser una patología neoplásica, ¿no? Neoplásica maligna, me refiero, ¿no? Entonces, simplemente estoy mostrando este tipo de imágenes por los distintos métodos. Esta es una resonancia magnética, esta es con saturación de grasa, en secuencia T2, y miren un poco también relacionado al concepto anterior de algo bien definido, algo focal. Vuelvo a insistir que tampoco algo bien definido no excluye que sea patología maligna. Pero bueno, la secuencia de cómo se visualiza con el medio de contraste
nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. 3,57. Miren esto. Esto sí tiene contornos más irregulares, no tiene una forma bien redondeada o nodular. 3,14. Miren esta ávida captación rápida del contraste en las distintas fases, ¿no? Y a su vez va inclusive dejando algunas áreas 1,6 centímetros. de mayor hipointensidad en el transcurso de las fases, 3,57. ¿no? En este, que es una patología maligna. Lo otro era un poquito más nodular, no lo excluye, pero esto es más irregular y no tanto con forma de nódulo. Pero de esto sí no hay grandes dudas de la patología maligna de que es. Bien, esto es algo frecuente que vamos a ver sobre todo en pacientes que toman anticonceptivos, mujeres, en un rastreo ecográfico de control, vuelvo a insistir, en ecografía, estas imágenes, que pueden ser, vuelvo a insistir, en un caso múltiples, de distintos tamaños, de distintas formas, pero generalmente, aunque no todas son hiperecogénicas, son los hemangiomas cavernosos o los angiomas hepáticos. No todos son hiperecogénicos, pero la mayoría son hiperecogénicos. Entonces, describimos una imagen hiperecogénica de tanto por tanto, topografiada, etcétera, de contornos regulados, etcétera, con una X forma, y es hiperecogénica, y vamos probablemente que corresponda a un hemangioma, y luego haremos metodologías de mayor complejidad. ¿Ok? Esto es gigante, básicamente, ¿no? Esto es gigante. Esto es básicamente, no es que aparece ni todos los días ni todos los años una patología de esta índole en cuanto a tamaño, un hemangioma cavernoso. Pero, vuelvo a insistir, esto es, pocas veces va a tocar un paciente así. Pero sí, estos es algo frecuente que, vuelvo a insistir, esto en un rastreo ecográfico lo vamos a ver como algo cotidiano y en pacientes jóvenes y sin sintomatología, y que la sintomatología va a venir por otro sentido. Entonces, vamos a diferenciar tres grandes cosas. Actividad metabólica. Pongo el traductor del ecógrafo. Después cuando me localizo en este caso, si veo una imagen anecoica bien definida, ¿qué es? 4 de 5 de la escala de Biblia. ¿Un quiste? Un quiste. ¿Viste? Perfecto. Si veo una imagen redondeada, hipoecoica, que no es anecoica, hipoecoica, ¿qué será entonces? El nódulo. Un nódulo, exacto, un nódulo, punto. No digo nódulo de regeneración, digo un nódulo. Y ahora, si digo lo contrario, una imagen hiperecogénica, lo más probable es que sea un hemangioma. Entonces, tenemos un gran espectro de lo hipoecoico, hiperecoico a lo anecoico. Después veremos el tamaño, la forma, la localización. Y luego, con ecografía pasaremos a tomografía computada o resonancia magnética. Bien. Bueno, esto va a quedar pendiente. La vena esplénica por tomografía computada, por ecografía, la tomografía computada, es la ubicación anatómica de lo que está por delante, por encima, es la glándula pancreática. Recuerden la anatomía, la forma, las porciones del proceso funcional de la región cefálica del cuerpo, la cola pancreática, pero tomen como referencia la vena
esplénica. Le iba a decir algo más. Sí, por ecografía, creo que el 90% de los informes de ecografía van a ver que dicen interposición aérea intestinal por el intestino, no dejan ver la glándula pancreática. Bueno, no siempre están así, hay que tratar de ubicarla al proceso alucinado, región cefálica, cuerpo pancreático y cola pancreática. Esta ecografía. Por tomografía computada, esto es, cuanto más grasa tenga el abdomen, mejor se van a ver los órganos intraabdominales. Mejor vamos a poder ver el vaso, el hígado, la vesícula biliar, los riñones. Bien. Y en relación al compromiso inflamatorio, bueno, el pérdida de los bordes, la pérdida de los bordes, el líquido peripancreático, que ese líquido va a discurrir por las distintas fascias, pero todo esto hay que correlacionarlo con datos clínicos y de laboratorio, hay que ver y tratar de localizar estas hipodensidades que no realzan con el contraste, ver o no la presencia de colecciones más grandes, porque muchas veces esas colecciones hay que drenarlas, hay que ver dónde está comprometida, pero los datos de laboratorio, esto es muy importante, esto es en cuanto a la evolución, tengan en cuenta los distintos tipos de pancreatitis. Estas imágenes consideradas o denominadas como pseudoquistes pancreáticos, pero todo esto, miren estas gran colecciones, el compromiso necrótico de la glándula, toda la pérdida de la definición de lo que es la glándula pancreática con el compromiso de la grasa peripancreática, asociado a los datos clínicos y de laboratorio. Eso fue un breve resumen, muy escueto, pero yo quiero que lo estudien y tengan en cuenta. Chicos, estamos creo que en tiempo. No sé cómo salgo de acá. Dejar de compartir. Bueno, acá había alguien más que estaba para admitir. Chicos, creo que fue un poco escueto. Sí resumimos bastante en cuanto a que a ustedes les sirva todo esto. Este tema va a entrar en el parcial, que es el miércoles que viene. Así que tengan en cuenta estos conceptos que tocamos. ¿Alguna pregunta puntual? Y damos concluida porque ya estamos... Sí. Cuando hablamos de los quistes que estábamos hablando antes, como nosotros no sabemos la etiología, ¿tenemos que aclarar qué Garbi es? ¿En su posición de que sea un quiste atípico o no? Y si es un quiste atípico y la sabés, sí, por supuesto. Claro, pero en el caso de que no sepamos si es atípico o no, o sea, si es un hallazgo clínico por un estudio de rutina, sí. ¿nosotros aclaramos qué Garbi es o no lo ponemos todavía? Cuando decís Garbi, estás hablando de quiste atípico, no estás hablando de un quiste simple, Ok, gracias. Ok, el quiste diatírico, la clasificación de Garbi es para el quiste inatírico. Los otros son quistes. Ojo que el quiste puede tener, no sé, un nódulo, entonces ya es un quiste complejo, es un quiste mixto, etc. Y el quiste diatírico, sí, tenés el 1, el 2, 3, 4 y 5, son Garbi, y si es anecoico será 1, si tiene despegamento de la membrana, si tiene vesículas hijas, si es un pseudonódulo o es un quiste calcificado, ahí están los grados. Pero con la descripción está bien, si la sabés mejor, por supuesto. Perfecto. Bueno, chicos, éxitos en cualquier cosita me consultan al mail, éxitos para el examen, tienen la semana que viene y la próxima, y luego continuamos con renal, ¿ok?
De acuerdo. Gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Que esté muy bien y éxitos.